Sí, amén. Dios bendiga a mis amados hermanos, al amado pueblo de Dios, y bueno, animándoles a que permanezcan atentos a la palabra, porque esta palabra nos edifica. Mire, se nos ha hablado acerca de acercarnos a la mesa, ¿sí? Y así como usted se acerca a la mesa estando en su casa y participa de los alimentos que toda la familia come, ¿sí?, de los cuales participa toda la casa, bueno, así también nosotros debemos de acercarnos a la casa espiritual, que es la iglesia, donde también está la mesa, ¿sí?, para que nosotros seamos grandemente edificados por lo que comemos, para que Jesús se vea cada vez más y más en nosotros, caminar de su mano, amén, estar muy atentos a los dichos de su boca, amén. Claro, nosotros podemos equivocarnos, ¿sí?, pero si tenemos un corazón agradable a Dios, un corazón enseñable, Dios nos va a dar el discernimiento para quitar lo que no es en acuerdo a la palabra, ¿sí?, y tomar todo aquello que nos va a beneficiar. Y claro, un padre que quiere ver crecer a los hijos siempre va a estar interesado en traerle una buena palabra, transparente, amén, una leche no adulterada para los niños, para los que tienen un principio en su caminar. Y también va a haber un alimento sólido, y también debemos de procurar la buena palabra. Nunca debemos de conformarnos con la lechita, amén. Debemos de aspirar a un conocimiento más profundo, ¿sí?, a aspirar a un alimento sólido, porque en la medida que nosotros nos alimentamos con ese alimento sólido, variado, de frutas, verduras y la proteína que está en la carne, amén, así es como nosotros vamos a estar creciendo en la palabra de Dios. Así es como crecemos en el conocimiento de Dios, para nosotros aprendiendo, reteniendo y poniendo por obra, ¿sí? Así es como nosotros podemos llegar a esa semejanza de Dios. Mire qué dignidades tenemos, ¿sí?, en Cristo Jesús, que originalmente nos creó a su misma imagen, a su misma semejanza, amén, y para reinar. Ese es el propósito al final del camino, ¿sí?, que nos espera. Pero todavía nosotros podemos reinar sobre la serpiente, sobre todo espíritu inmundo, amén, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha puesto a nuestros enemigos como estrado de nuestros pies. Hollaréis serpientes y escorpiones. Esto es una alegoría de lo que de lo que son esos espíritus, amén. Y es una dignidad que Dios nos ha dado por medio de su sangre preciosa, por medio de su Santo Espíritu, teniendo así la genética de Dios. Pero no nos engañemos, así somos engendrados por medio del Evangelio, ¿sí? Pero ese Evangelio encierra muchos nutrientes, ¿sí?, encierra muchas bendiciones, muchas promesas. No debemos de quedarnos solamente a la puerta, ¿sí? La puerta es Cristo, ¿sí?, donde entramos, ¿sí?, y encontramos pastos, encontramos fuentes de agua viva, ¿sí? Pero esos pastos son abundantes. Si nos quedamos a la puerta, nos quedamos niños.
Si nos quedamos a la puerta, estamos con la lechita toda una vida, si así lo deseamos. Amén. Pero está en peligro nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos niños. Dios quiere que nosotros crezcamos. Amén. Esa es una dignidad, amén, grandísima, que si nosotros somos esforzados, somos valientes, y en medio de todo ataque del enemigo, si nosotros caminamos de su mano, seguramente vamos nosotros a estar creciendo y creciendo y creciendo y dando fruto y más fruto y muchísimo fruto. Eso es lo que le agrada a Dios. Y le recuerdo lo que dice ahí en la parábola de la vid verdadera de Juan capítulo 15, ¿sí? Donde nos dice: en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis no poco fruto, mucho fruto. Amén. Y aún, amén, cuando no damos fruto, dice la palabra de Dios ahí en esa misma parábola de la vid verdadera: aquel que no da fruto será cortado por mi Padre. No por usted, no por el pastor, por mi Padre, para que aquel pámpano, aquella rama dé todavía más fruto. Mire nada más, amén. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos obligados a darle fruto, amén. Y así nuestro Dios nos ha dado esa dignidad para reinar, ¿sí? Y nos ha dado todos los recursos para que nosotros estemos avanzando y avanzando y avanzando, ¿sí? Lo que no alcanzó Satanás, ¿sí?, nosotros lo podemos alcanzar. El sentarnos en un trono, como Él venció y se sentó a la diestra del Padre en su trono. Si nosotros vencemos, nos dice el libro de Apocalipsis, también nosotros nos sentaremos en su trono. Amén. Y para sentarnos en su trono es para reinar, es para gobernar, para sojuzgar, porque Él vino a restaurar todas las cosas como al principio. En el principio Dios creó a el hombre a su imagen y a su semejanza, y lo puso a reinar en aquel Edén, ¿sí? Y así también en la restauración de todas las cosas, también nosotros, si crecemos, nos sentamos a su diestra en su trono, así también estaremos reinando, sojuzgando. ¿Por qué? Porque Él ya restauró el reino. Él lo tomó en batalla en la cruz del Calvario. Y no solamente fue en la cruz del Calvario, desde que descendió de los cielos, amén, haciendo la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, así se haga aquí en la tierra. Así nuestro Señor Jesucristo se sujetó a una autoridad, amén, y fue obediente a esa autoridad. Y así vino y estableció su reino, diciendo en medio de los escribas, en medio de los fariseos: el reino de los cielos está en medio de vosotros. Él era el reino de los cielos como persona. Él estaba levantando a unos reyes, ¿sí?, que a la postre vinieron a hacerlo. En ese momento eran discípulos que estaban sujetos a su autoridad, que estaban aprendiendo de su autoridad, amén. Y aunque eran del vulgo e iletrados por haber estado con Jesús, reconocieron a aquellos que los vieron hacer milagros, los oyeron hablar, reconocieron que ellos habían estado con Jesús porque hablaban el idioma de Jesús, hablaban y hacían también lo que Él estaba haciendo o lo que Él hizo, porque esto fue cuando Él ya había partido a la presencia de Dios para sentarse en su trono y seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, la obediencia es un principio,
amén, para venir a ser esos apóstoles, esos reyes, como lo fueron aquellos discípulos que se sujetaron a la autoridad de su palabra, como también nosotros en la restauración de todas las cosas, sujetándonos a la palabra, pero también a autoridades, como también ellos llegaron a ser autoridades y también tuvieron quien les siguiera como discípulos y aprendieron, ¿sí? Y así, de generación en generación, el reino de los cielos se ha multiplicado. Amén. También el reino de los cielos sigue sufriendo deterioros. Eso es apostasía. Amén. Pero bueno, si nosotros imitamos a Jesús, amén, si nosotros nos metemos en su presencia a orar, a meditar en la palabra, esto es rumiar, amén. Lo que ya comimos en la iglesia, es muy bueno que nosotros meditemos, hablemos de lo que se habló en la iglesia, ¿sí? Ahí en la mesa, ya comiendo alimentos naturales, ahí se rumea la palabra, ahí ¿qué entendiste de esto? Yo entendí esto, yo entendí lo otro. ¿Sabe? Eso le agrada a Dios, porque a veces recibimos una buena palabra, ¿sí? Algunos se quedan con alguna duda, algunos no la entienden, ¿sí? Pero en ese interactuar en la mesa natural, donde estamos comiendo los alimentos naturales, el padre, la madre, los hijos o familia en general, ¿sí? Ahí estamos interactuando y ahí estamos también rumiando la palabra para que el que no entendía entienda lo que otro sí entendió y le dio el contexto correcto a aquello que se habló. Amén. Bueno, eso es lo que debería de ser, pero bueno, ¿verdad? Cada quien, ¿sí? Pero es así como nosotros nos edificamos, amén, en la palabra, ¿sí? Y también metidos en oración, metidos en mucha oración, en muchos ayunos, amén, porque mire, ¿qué nos enseña el Señor para nosotros venir a hacer aquello que Satanás no alcanzó, que quiso tener un trono y que nosotros lo podemos alcanzar, ¿sí? ¿Qué no alcanzó Satanás? El ser semejante a Dios, y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Lo deterioró el pecado, porque en el primer Adán todos mueren, pero en el postrer Adán somos vivificados, amén. Y el postrer Adán es Jesús, que vino a restaurar todas las cosas, amén. Entonces, ¿qué debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y encontraréis descanso para vuestras almas. Una persona perturbada, una persona amargada, una persona, ¿sí? No sé si ya lo dije, frustrada, una persona que está con esa zozobra de qué va a pasar mañana, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a calzar, dónde voy a habitar, qué es lo que me espera en el día de mañana. ¿Sabe qué? Todavía no se ha perfeccionado el perfecto amor en sus vidas. Ese perfecto amor es Jesús. Ese perfecto amor con el cual nos bendijo es su palabra. Por eso no me cansaré de decir que evangelio es Cristo y Cristo es evangelio. Amén. Amo la palabra de Dios. Amén. Amo a Dios. Amo estas santas convocaciones para estar escuchando la palabra de Dios, acercándome a la mesa, ¿sí? Para oír la palabra que Dios tiene para mí, que alimenta mi hombre interior, que así como me acerco a la mesa natural donde está mi padre, donde está mi madre, ¿sí? Así me acerco a la familia de Dios, donde se me está dando la palabra, ¿sí? Que es pan, que es cordero,
y que yo lo como y lo medito, ¿sí? Y pido poder del Santo Espíritu de Dios para poner por obra lo que humanamente no puedo poner por obra. Entonces, una persona humilde, una persona mansa, ¿sí? Mire, rompe todas sus credenciales. Amén. Y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Porque algo que entorpece nuestro caminar en Cristo Jesús es precisamente nuestra humana sabiduría. Es a veces nuestras riquezas, porque ese es nuestro apoyo. Y el que se apoya en las riquezas, en la gente que le rodea, poderosa, pueden ser políticos, puede ser gente de la alta, ¿sí? Se está apoyando en una vara cascada, en una vara delgada, que cuando viene la prueba, ¿sí?, esa vara le va a traspasar la mano. Amén. Nosotros tenemos un bordón, ¿sí?, que también es un tipo de la palabra de Dios, ¿sí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando un pastor, ¿sí?, ve que una ovejita se sale del camino, bueno, lo va a traer con su cayado, que tiene una curvita al final, ¿sí? Y también le va a dar su varazo, amén, conforme a la palabra, para que ya no se salga del camino. Y si se sigue saliendo del camino, entonces le va a quebrar la patita, amén, para que no avance tanto, para que no corra tanto y permanezca ahí, al lado de su pastor, y a veces el pastor cargándola, amén. Entonces, pero se necesita ser manso, se necesita ser humilde, se necesita recibir la corrección, ¿sí? El que es orgulloso, el que es altivo, el que es rebelde, no te recibe la palabra. Y lo dice la Escritura, aconseja a el necio, ¿sí?, y lo volverás tu enemigo, ¿sí? Aconseja al sabio y te lo agradecerá. Amén. Qué lindo es que haya quien nos hable y nos diga, ¿sí?, pastor, no haga esto, porque esto se ve mal, ¿sí? Y el pastor tiene que meditarlo y decir, sí, cierto, voy a enderezar mi camino, porque también como pastores, ¿sí?, tenemos nuestros fallos, amén. Entonces, cuánto más una oveja, cuánto más un discípulo, amén. Y se tiene que tener el valor, ¿sí?, para denunciar lo que no se debe de hacer en la casa de Dios, para dirigirnos como se dirigió Moisés, ¿sí?, en la casa, amén. Se dirigió de una manera correcta. ¿Cuánto más no se ha de dirigir en la casa el dueño de la casa? Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, amén. Entonces, se necesita ser así y tenemos que analizarnos para que así Dios nos pueda bendecir, así Dios nos pueda prosperar, podamos avanzar y llegar hasta sentarnos en el trono de Dios, amén, en el trono de nuestro Señor Jesucristo, para poder reinar, para poder gobernar sobre la serpiente. Y cuando se habla de la serpiente, se habla de Satanás y de todos nuestros enemigos que nos aborrecen, y si nos quieren para muerte. Así somos promocionados por Dios, porque mire lo que sucedió con Satanás. Satanás, ¿sí?, aunque empezó bien, amén, dice la palabra de Dios, hasta que se encontró mal en su corazón. Esto es la rebeldía, esto es la altivez, ¿sí?, y que
bajo esas pretensiones y bajo esos principios, ¿sí? Porque a causa de sus contrataciones se enorgulleció su corazón. Amén. Entonces, bajo el orgullo, bajo la altivez, bajo la rebeldía, ¿sí? Podemos tener muchas aspiraciones, pero nunca lo vamos a alcanzar. Por eso, principalmente para nosotros los ministros, tenemos que ser mansos y humildes de espíritu, ¿sí? Y una persona mansa es una persona que se deja dirigir, que lleva el yugo, ¿sí?, de la enseñanza de Cristo, que acepta su consejo con mansedumbre porque tiene un corazón enseñable, ¿sí? Humilde, ¿sí? Es una persona, ¿sí?, que está necesitada de Dios, ¿sí? Porque Dios es Dios de necesitados, no es Dios de autosuficientes. Amén. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos como ministros mansos y humildes de espíritu. Hay una corriente, Nexus, algo así, ¿sí?, que hablan, que saquen el potencial que llevan dentro. ¿Cuál potencial? Humanamente yo no tengo ningún potencial. Y si tengo un potencial, es Cristo Jesús en este vaso de barro, ¿sí? Y yo tengo que primeramente llenarme de Él, pero voy a hacerlo manifiesto ese potencial en humildad, en mansedumbre, en sencillez, en servicio. Amén. Así es como ese potencial, porque el que quiera ser el mayor, hágase como el más joven, ¿sí? Hágase como el que sirve. ¿Está entendiendo? Amén. El manso, el humilde, el sencillo, el servicial, el obediente, amén, le mandan de todo. Amén. Ve a las tortillas, ve a traer esto, ve a traer lo otro. El traidor, amén, le dice, porque va y trae, va y trae. Amén. Como lo fue David, atendió a lo más sencillo de la familia, atender a ovejas. ¿Por qué? Porque era el más joven, era el más pequeño, amén. Pero fue obediente y ahí aprendió a alabar a Dios, ahí aprendió a usar la onda, ¿sí? Ahí agarró la onda, ¿sí? Y ahí practicó, amén, cómo iba a derribar a Goliat. No se imaginaba eso. No se imaginaba que iba a ser rey, pero él alababa a Dios, ¿sí? Él ahí practicaba con su onda, ¿sí? Y así peleó contra el oso, y así peleó contra el león, ¿sí? Un escalafón, ¿sí? Después fue enviado sirviendo, llevando aquellos quesos, aquel trigo tostado, ¿sí? Y no recuerdo la otra, ¿verdad? Sirviendo, atendiendo al general, atendiendo al rey, atendiendo al pueblo, porque cada uno de esos alimentos representa el nivel, porque los quesos eran para los comandantes, para los capitanes, y eso es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pan, ¿sí? La palabra de Dios es un alimento sólido para los que están crecidos, y es un alimento, ¿sí?, básico como la leche para los que están aprendiendo el arte de la guerra. Amén. Así fue, y así peleó contra el gigante, lo derribó y llegó a otra estatura, ¿sí?, para ser comandante, ¿sí?, de el rey Saúl. Amén. Donde tuvo muchas victorias, amén, que le cantaban, ¿sí?, diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ahí estuvo el celo, ¿sí? Y es algo con lo que
uno tiene que luchar, amén, y que siempre está esperando que se levanten muchos David en una casa. Pero si empieza el celo, lo voy a tratar de derribar, porque solamente le va a faltar el reino. Y qué bueno, amén, qué bueno que haya sucesores así como David, pero sometidos, amén, nunca pretendiendo por los medios que usó Satanás, el orgullo, la altivez, la rebeldía, ¿sí? Nunca vamos a llegar a nada. Pero cuando nos sujetamos a una autoridad delegada por Dios, amén, entonces vamos a llegar a ser un David, amén, vamos a llegar a ser hasta mejor que aquel pastor que nos está presidiendo, amén. Entonces, estos son principios de reino y ahí están en la palabra de Dios, y necesitamos orar, ayunar para que Dios nos haga para que nos haga entendidos, para que nos salte la palabra, recibirla con humildad, con sencillez, con mansedumbre, amén, para alcanzar el sentarnos en un trono a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, que Él va a venir a reinar a través de nosotros, a través de su palabra. Vamos a ser como virreyes. ¿Qué es un virrey? Bueno, ustedes conocen la historia de México. Cuando vinieron los españoles, aquí empezaron a establecer después de conquistar, y aquí había virreyes porque estaban sujetos a una autoridad mayor que venía de España, amén. Así, por 2 siglos aproximadamente, estuvimos viviendo, ¿cómo le llamaban? La Nueva España, amén. México era conocida como la Nueva España porque había virreyes, ¿sí? Entonces, así es como Dios nos promociona, ¿sí? Si no, no vamos a ser promocionados por Dios, por el orgullo, por la rebeldía, por la murmuración, porque estamos viendo males, ¿sí? Y Satanás nos los promueve, amén. Porque si usted se fija, así como él mismo se engañó, porque decimos, ¿sí? ¿Cómo es posible que el ser angelical más precioso, ¿sí? Porque era un resplandor maravilloso, y el resplandor tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? ¿Cómo es que el ser angelical más sabio, dechado de perfección en hermosura, ¿sí? ¿Cómo pudo pretender ser igual que Dios? Sentarse en un trono, buscando un reino propio, ¿sí? Como el de Dios. ¿Cómo es posible? El orgullo, la rebelión, la altivez enceguecen el entendimiento. Amén, anótelo y haga 10 planas de eso. El orgullo, ¿sí? La altivez, la arrogancia, la vanidad entorpecen el entendimiento. Amén. Pero cuando eres manso, eres humilde, tienes un corazón enseñable, dame, hijo mío, tu corazón, y anden tus ojos por mis caminos, en esta palabra, amén. Y así vas a alegrar el corazón de Dios, y así Dios te va a promover, amén. Así Dios te va a promover. Tú solamente creyendo a la palabra, recibiéndola, poniéndola por obra, orando y orando y orando, Dios te va a abrir las escrituras, Dios te va a dar poder para poner por obra la palabra, y así empieza tu promoción como un David obediente, amén, a su padre, a su madre, ¿sí? Atendiendo a las funciones más sencillas, amén. Como un día daba testimonio diciendo, bueno,
pues a lavar baños, porque aquí en el servicio Dios va a estar poniendo sus ojos en mí. Amén. Aquí barriendo, trapeando en la iglesia, ¿sí? Y tomaba aquella, ay bendito Dios, ¿sí? Tomaba aquella escoba y la agarraba como un micrófono, ¿sí? Creyendo que un día iba a ser un pastor predicando la palabra de Dios. Mira, cumpliendo con funciones sencillísimas, ¿sí? Pero teniendo una visión grande. Amén. Atendiendo a la obediencia, ¿sí? Aunque a veces se abusa de autoridad, y porque hace todo lo que yo le digo, pues ponlo acá, ponlo allá, que haga esto, que vaya, que traiga, ¿sí? Y así, ¿verdad? Estás tomando la función del más pequeño, el más joven, ¿sí? Y así Dios te empieza a promocionar. Y así tus enemigos, ¿sí? Satanás, amén, cae delante de ti y cae. Y en ese escalafón, como creció David, primero el oso y el león, después el gigante, después comandando a un ejército que no era su ejército, era de Saúl. Después, así y perseguido por Saúl, llegó a ser y alcanzar el trono, amén, que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque vio un hombre manso, humilde, adorador, amén, un hombre que se sujetó al servicio, amén, que se sujetó a la obediencia, a la autoridad que en ese momento tenía padre Saúl, amén, hasta que llegó a estar sentado en el trono de Israel. Un hombre que empezó como un pastorcillo de ovejas, amén. Y así es como Dios nos promociona como un David, y ahí tenemos la referencia, amén, para que nosotros la tomemos, ¿sí? Más como aquellos que aspiran a la obra del ministerio, porque esto no se trata de saber tronar dedos, esto se trata de servicio y de obediencia, de mansedumbre y humildad, ¿sí? Entonces, Satanás, por eso, ¿sí? Por sus pretensiones, ¿sí? Por medios equivocados, la rebeldía, la altivez, el orgullo, la rebelión, quiso alcanzar lo que nosotros alcanzamos, amén. Y originalmente Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y con ese mismo principio con el cual él mismo se engañó y engañó a una tercera parte de ángeles, ¿sí? Así engañó a nuestros primeros padres, ¿sí? Adán y a Eva, para que se rebelaran contra Dios, es decir, para que no se ajustaran al mandamiento que Dios les había dado. Cuando comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Vino Satanás y le dijo, sabe Dios que si comieres de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal, y vas a ser como Dios, y lo que Dios no quiere es que seas como Él, ¿sí? Mire, ya reinaba, ya estaba sobre este planeta Tierra, amén, y desobedeció el único mandamiento, y ahí Satanás se aprovechó, ¿bien? Para venir a ser ahora el que reinara sobre toda la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo en esta primera venida peleó esa batalla, amén. Y una vez más, por medio de la humildad, por medio de la obediencia al Padre, por medio de su sencillez, Él nunca se promovió como Dios, Él se promovió como el Hijo de Dios, ¿sí? Aunque tampoco se promovió así, ¿sí? Y cuando lo supieron aquellos, amén, así es de que tú eres hijo de Dios, así es de que tú eres rey,
¿sí? Tú lo has dicho, le dijo a Pilatos, amén. Entonces, él se mantenía, pero él no se promocionaba, entiéndame, ¿sí? Por lo que hacía, por lo que hablaba, muchos le reconocieron, amén. Pero él caminó en esa humildad, en esa sencillez, en esa obediencia, en ese servicio, amén. Y por eso humillándose hasta lo sumo, no había más para humillarse, amén. Por eso Dios lo levantó por encima de los cielos, amén, para que viniera a ser Rey de reyes, Señor de señores, amén, y para sentarse y para dársele un nombre nuevo que no se nombraba. ¿Por qué un nombre nuevo? Porque también a él estableció un reino aquí en la tierra, donde nosotros somos sus súbditos o discípulos, como lo fueron aquellos primeros 12. Amén. Así también nosotros, sí, somos obedientes, somos serviciales, como él lo fue, mansos y humildes, amén, obedientes. Entonces también como él alcanzó esa dignidad, amén, por encima de los cielos, amén. No hay otro nombre que se nombre, ni arriba, ni abajo, ni en la tierra, amén. Así también nosotros vamos a tener un nombre con una preeminencia, ¿sí?, que no va a ser superior a la de Jesús, amén. Pero vamos a estar sentados a su diestra, en su trono, y para reinar, ¿sí?, y para que Dios nos dé un pueblo al cual, por medio de su palabra, ¿sí?, le leo lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, amén. En medio de esto, aquellos que quieren alcanzar ministerio, poco o mucho van a ser probados, amén. Porque no se habla de otro hombre que haya padecido como Pablo, amén. No se habla de un Timoteo que haya pasado por lo que Pablo pasó, pero él aprendió en cabeza ajena, esto es, en Pablo. Se sujetó, fue obediente y era el futuro Pablo, amén, que iba a presidir a la iglesia. Al menos eso es lo que nos da a entender la palabra, ¿sí? Pero fíjese, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. La iglesia es el reino de los cielos, donde nosotros no debemos de dejar de asistir para alimentarnos del mandamiento de Dios, que es la palabra, donde comemos la palabra que es pan, amén, en su mesa, en la familia de Dios, ¿sí? Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, por eso yo les asigno un reino para que presidan a mi pueblo, amén. Y también porque estuvieron a mi mesa, ¿verdad? Ahora van a estar sirviendo, ¿sí?, una mesa, un reino. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es la iglesia que está esparcida por todo el mundo, amén. Así Dios tiene pastores conforme a su corazón, entendidos, amén, que se saben humillar, que primeramente sirvieron, que se acercaron a la mesa y que ahí estuvieron hasta que llegara el tiempo de ser enviados, amén. Y así ahora a presidir, ¿sí?, un reino, ¿sí?, que es la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y así es como se crece, amén. Porque mire, hay quienes pueden crecer bajo sus propios medios, pero eso va a caer,
en el día de la prueba, en el día en que el enemigo venga y venga con todo, ¿sí? Porque no aprendieron de la manera correcta, por sus propios medios, amén. Quisieron obrar, quisieron llegar a ser príncipes del pueblo de Dios, amén. Pero por sus propios medios, su metodología humana, sabiduría, que credenciales, que no sé, mis títulos, amén, esos delante de Dios no sirven para nada, porque para estas cosas del Espíritu, ¿quién es suficiente? La contestación es solamente el Espíritu de Dios, delante del cual debemos de estar humillados, amén, y diciendo: Señor, gracias, porque tuviste ojos para mí, amén. Gracias, Dios, porque me hiciste entender. Gracias, Dios, por esa fe. Señor, todavía hay más que alcanzar. Yo quiero alcanzar más. Yo no quiero que se quede nada sin que se cumpla de lo escrito en el rollo, ¿sí? Donde están escritas todas las cosas como las estuvo con Jesús, así también está escrito todo el propósito de Dios para nuestras vidas, y no queremos que nada se deje de cumplir. Y por eso trabajando, eso es servicio, y por eso en obediencia, y por eso muy atentos a los dichos de su boca, amén, porque aquí mismo nos podemos edificar unos a otros, amén, teniendo, como dice 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? O 10, ¿sí? Donde dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y en Moisés, ¿sí? Pero los más se perdieron, amén. Habla de aquellos que quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, amén. Entonces, ahora en este tiempo de gracia, amén, Dios no ha desechado a muchos de nosotros, porque nadie empezó de la manera correcta, por muchas veces porque no hubo buena enseñanza, ¿sí? Pero si ahora estamos teniendo una buena enseñanza, bueno, pues atendamos, amén. Pero si no queremos atender, mire, la palabra de Dios dice que si por medio de 2 o 3 testigos una persona era apedreada, ¿sí? Era por medio de 2 o 3 testigos, ¿sí? Por alguna causa que ameritaba el apedreo y así murieran, ¿sí? ¿Cuánto más ahora si se tiene en poco la sangre del cordero? Si se tiene la sangre del cordero como inmunda, ¿sí? Y Malaquías nos habla, ¿sí? Y más que nada a nosotros los pastores, diciéndoles: ustedes han menospreciado mi mesa, ¿sí? Y en su mesa, ¿sí?, hay vómito. En lugar de meditar en la palabra, empezamos a criticarla, y aunque aquí decimos amén, la recibimos, la vomitamos en la murmuración, amén. Entonces, bueno, pero estamos en un nuevo pacto donde Dios nos tiene mucha paciencia y donde nosotros nos podemos arrepentir y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, quita toda necedad de mi vida. Yo no quiero tener principios del enemigo. Ten misericordia de mí. Yo quiero ser obediente, servicial. Yo quiero ser manso y humilde, Señor, y quiero tener un corazón, ¿sí? Anden tus ojos por mis caminos. Yo quiero tener ojos para ver, oídos para oír, y ser receptivo a tu palabra. Yo no quiero orgullo, altivez, rebeldía, Señor. Yo no quiero, Señor, ser un hombre que quiera alcanzar lo que tú tienes preparado para mí y que es alcanzable, Señor, por mis propios medios. Yo quiero que sean tus medios, por medio de los cuales tú me puedas promover. En el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, y
Señor, siempre esperando que haya corazones receptivos, enseñables, Padre. Sí, Señor, para poner por obra esta palabra que ya está aquí, Señor. Lo vemos en David, lo vemos en José, lo vemos, Señor, en hombres como Pablo y otros medios, otros profetas, Señor, para que nosotros tomemos copia, Señor, y tenemos por encima de todo a Jesús, para que nosotros tomemos copia de Jesús y así nosotros podamos ser un reflejo y así también nos pongas, Padre Celestial, para presidir un pueblo, tu reino, amén, tu iglesia. Sí, amén, Señor, porque tú sigues delegando, tú sigues enviando, Señor, hombres conforme a tu corazón, y en medio de mucha apostasía, Señor, estos van a resplandecer como las estrellas a eterna perpetuidad, y te vamos a dar el reconocimiento a ti, el único Dios verdadero, nuestro sol de justicia, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.